cuanto a de todos tus proyectos que has hecho, porque has hecho bastantes cosas, ¿qué crees que puedes transportar al podcast? Sí, hablando de reinvertir, ¿cuánto hemos destinado a este proyecto para el teaser? ¿Qué momentos difíciles has tenido en tu vida y hubo en tus proyectos que haya sido un punto de tú decir, uff, y cómo lo has superado? ¿Qué metas tienes para el podcast? ¿A quién te das ilusión traer y entrevistar y aprender? Al presidente del gobierno de España. Nico, ¿Qué pasa, señor? ¿cómo estás? Pues bueno, contento, entusiasmado. Por fin estamos aquí. Capítulo 1, ¿eh? Capítulo 1. Capítulo 1, tío. Tertulia Jordan y Nico. ¿Se va a llamar así? No sé, ¿cómo quieres que se llame? ¿Lo hacemos o no? Sí, sí, lo hacemos. Lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? ¿De dónde viene ese nombre? ¿Por qué lo hacemos? Yo creo que viene un poco motivado por cómo se dio el proyecto, por cómo empezó todo esto. ¿Sabes? Yo creo que mejor expliquemos cómo se dio el proyecto, ¿Y? qué conversación tuvimos y ¿Vale? por qué lo hacemos. Es un poco denso de explicar, digamos. Vamos al resumen y es Nochebuena, la previa, la tarde de Nochebuena, Plaza Mayor de Leganés, que nos vemos todos los años de tardeo, unas cervecitas, tal, y salió aquello de, oye, bro, yo tenía en mente aquello de hacerme un podcast. Y te dije, pues yo también. Si llevo tiempo en la cabeza con la idea que me da vuelta, pero que no materializo, ¿no? Y al final dije, ¿por qué no lo hacemos juntos? Sí, un poco ahí salió en plan, tenemos proyectos muy parecidos, nos cuadra un poco cómo somos, la personalidad que tenemos, las conversaciones que tenemos, la forma de hablar, las ganas de hacer un proyecto y También había una parte que era aquello de, bueno, lo hemos hablado una tarde, sí, de sí, tardeo, realmente fue y que quizás se quedase ahí y no llegase a ningún lado. exacto. Siendo realistas, porque ese también estaba como flotando en el aire, ¿no? Y de ahí el nombre, Lo hacemos. explícalo o lo explico yo. ¿Cómo fue? ¿Fue cenando? Sí, fue cenando, ya nos fuimos a cenar tranquilamente y estuvimos hablando, compartiendo ideas de proyecto y demás y salía mucho sí, está muy bien todo lo que hablamos, pero hay que hacer cosas, hay que tomar acción. No nos vale de nada hablar, 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 mira esto qué bien, qué bonito, qué guay pinta, pero si no hacemos nada. Y literalmente eso fue lo que hicimos, hacer. Desde el primer momento estábamos cenando, terminamos de tomarnos unas cervezas para casa y al otro día quedamos para comer y ahí empezó toda la historia. Y literal, me acuerdo que el nombre salió aquello de lo hacemos como mantra, como dogma. Tenemos que empezar a pensar menos. Porque yo me acuerdo que llevaba un año entero pensando en la idea de hacer un podcast, pero me venían las típicas preguntas y trabas yo a mí mismo de eh, con cuánto dinero empiezo, cómo lo enfoco, qué temáticas toco, con quién lo hago solo, lo hago presencial, lo hago online. Y un montón de problemáticas a nivel mental que me iban como frenando mes a mes, y se me pasó entero 2024 dándole vueltas. Y por eso aquí el concepto de, vale, vamos a dejar de pensar y empezamos a hacer. Y sobre la marcha iremos corrigiendo cosas. Lo Exacto. hacemos. Y que no fue tan fácil de, bueno, pues como estamos diciendo de tomar la acción de hacer, se llama lo hacemos. No, fue como, ¿cómo le llamamos a esto? ¿Cómo le llamamos al podcast? ¿Cómo le llamamos a este proyecto? Pensando, pensando y literalmente comiendo, se te iluminó una bombilla y dijiste, Lo tengo". Y nos quedamos todos callados ahí en la comida expectante de, ¿qué? ¿Qué tienes? Lo hacemos. Luego también hay una parte de, vale, ok, lo hacemos, arrancamos con el proyecto, guay, la idea, con mi colega Nico, y es un, ¿qué tono o cómo queremos comunicar con la gente, tío? Porque claro, al final tú y yo, modo chill, así relajaditos, aquí tenemos agua que puede ser una cerveza perfectamente, ¿vale? Pero claro, vamos a tocar diferentes temáticas. ¿Qué queremos? Un enfoque mucho más profesional, un enfoque de colegueo, ¿cómo lo queríamos? Era una conversación abierta que hubo ahí y coincidimos al final en que tiene que ser algo que nos sintamos cómodos y súper relajados, ¿no? Exacto, tener una conversación enriquecedora en la que aprendamos los dos, tanto nosotros dos como el invitado y las personas que nos vean. Pero realmente era eso, como transportar a una imagen y sonido lo que hacemos normalmente, que quedamos y nos ponemos a hablar de nuestros proyectos, de nuestras cosas, cuando hay gente por ahí nos interesamos por sus proyectos, por lo que estén haciendo, ir a realmente transportar eso a una conversación de tú a tú, más tranquila, no tan entrevista y tan, ¿cómo decirlo? Sí, al final no somos entrevistadores, o Exacto, sea, eso hacer es, un reportaje a nadie, sino que sea más una, digamos, como poner una cámara en la mesa de cualquier grupo de exacto, amigos, a la hora una de conversar, conversación, conversar. Y también irá mucho en línea con las temáticas que queramos tocar y la gente que queramos traer, porque habrá algunas temáticas que lo explicaremos más adelante,
de cómo queremos enfocar esto, qué tipo de perfiles queremos traer y qué tipo de concepto de conversación queremos llevar también, ¿no? Yo creo que traeremos aquí un poco de todo. Salud, gente que sepa salud, todo lo que conlleva la salud, deporte, nutrición, psicología y todo lo que conlleva también esas ramas. Que teníamos un par de contactos ya ahí. Me acuerdo que uno de los primeros días fue la de abrir móvil. Flipa, bro, yo tengo aquí gente que podemos llamar, que es, no es gente súper mainstream de conocida, pero es gente súper especialista en ramas que pueden aportar un valor potentísimo a la conversación y al podcast. Y también Ah, gente muy mainstream. también hay gente mainstream. O sea, Obviamente la idea es del podcast un poco que la gente vaya aprendiendo con nosotros aportar. y que si podemos sacar salseo lo sacaremos Sí, también, obviamente. No, esto siendo no realista, nos vamos a poner a mentir. siendo realista. Que también es una personalidad nuestra, nos gusta, en plan, no me digas, en serio, tal. Sí, 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 sí. Un poco todo eso. Total, ¿quiénes somos? O sea, pues claro, estamos aquí hablando de hacer un podcast, toda la parte de concepto, de dónde viene la idea, etcétera, pero aquí a mí me gustaría que te presentases tú, que la gente te conociera. ¿Quién es Nico? Cuéntalo. ¿Quién soy yo? Me voy a incorporar un poco porque ¿qué puedes decir quién eres? No sé, realmente puedo decir adjetivos ¿Vale? de quién soy. Soy una persona carismática, creo yo. Soy un chico que nació en Colombia, se crió en Colombia hasta los 11 o 12 años más o menos que vine aquí. Y Colombia, un día tenemos que hablar de Colombia y del pedazo de viaje que te pegaste con Carla a Colombia. ¿Cuánto fue? ¿Un mes? un mes, Un día tenemos que hablar de eso, ¿eh? hace nada, 2 meses antes de que empezáramos con este proyecto. Y realmente eso, llegué a España con 11 o 12 años y a partir de ahí, pocos años después te conocí y conocí un poco quién eres, cómo eres y cuéntanos tú también quién eres. Sí, al final nos conocimos, ¿no? En la época de las barras, Exacto. Era eh, ép- esto. época Barbarrio Team Power Tricks, los equipos de las barras. Total, no, yo al final, a ver, Jordan Bioco, yo vengo de toda la parte de formación en cuanto a finanzas, contabilidad de empresas, ¿vale? En la parte de universidad y un poco hacia dónde iba mi línea, pero sí que empecé con el rollo de las barras, nada más terminar selectividad. Y me acuerdo que era verano, que no tenía mucho que hacer en esa tarde de verano, y un amigo me dijo, vamos a bajar al parque, que hay unos pibes que están súper fuertes, que están haciendo unas cosas que flipas. Bajamos al parque, empezamos a entrar, yo llegué ahí, vi a un par de chavales haciendo muscle ups y dominadas y dije, ¿esto qué es? Están Uy, que estáis fuertes. estaban cuadradísimos, tío. Y dije, me quiero poner como eso. Y ahí empecé, pero rollo colegueo, a entrenar con los chavales y poco a poco meterme en la dinámica esa paralelamente mientras hacía la carrera, ¿vale? También digo, hasta que empecé la carrera no tenía ni idea de qué quería estudiar, ¿vale? Fui aprobando curso, primaria, secundaria, bachillerato y tal. No tenía muy claro qué quería hacer, salvo que era algo relacionado con el mundo de la empresa y la economía. Hasta ahí poco más, Es algo bastante común no saber qué literal. quieres, pero bueno, por lo menos tenías la idea de qué empresa. Sí, y luego también la expectativa esta de digamos, cumplir, ¿no? Y no quedarte corto de cara también a la parte de familiares, amigos, entorno, que esperan de ti, que es como una especie de cuota Y a esa nivel la presión. académico, a nivel de estudios, esa presión Uf, también. Y además, en mi caso, el mayor de todos los hermanos, aquello de el bioco mayor. el primero, el que rompe la lanza con la expectativa, etcétera. Pero sí que yo a la universidad me sentía, además, hice amigos, me sentí en un entorno bastante cómodo, tranquilo, y eso combinado también con toda la parte de las barras que estaban moviendo proyectos, toda la parte social, y conocía a gente como Yamal, como Dosel, como Anke en aquella época, empezó como a brotar o nacer en mí esa parte de crear proyectos o impulsar proyectos. Al principio estaba muy vinculado a toda la parte de calistenia con proyectos sociales o algún proyecto empresarial también vinculado a los típicos Smart Weekend, de estos de que te juntas un fin de semana a crear una idea, una idea de negocio, etcétera. Había un par de ellas que un día podemos hablar específicamente de las lanzaderas y de todo lo que hay detrás de eso, que es un mundillo bastante complejo, la verdad, y que la gente se suele meter ahí con muy poco conocimiento y con la ilusión de que te llevas un ostión muchas veces. Y fue evolucionando mi yo interno en diferentes facetas hasta que en el 17, por ejemplo, lancé otro de los proyectos, que es las Ultimate Battles, que es un poco uno de los proyectos capitales que actualmente me ocupan mucho tiempo, ¿no? Y entre medias estaba todo aquello de las barras, Team Power Tricks, los equipos. Nos juntábamos en los parques para entrenar, era el Parque del Candil. Sí, nos juntamos entre el ¿En el Candil Candil, o en cuál? entre el Candil y el de Barbarrio, de San Nicasio. A no ser que hubiese una super quedada que nos íbamos al retiro, También. en plan locos, todos. Pero vamos, en esa época, ¿qué edad teníamos? Teníamos como 10 Yo era muy pequeño. Yo tenía 18 años. Pues yo tendría
15 años, 14, Literal, 14 años. yo ahora tengo 32, tenía 18, eso fue hace 14 años tú. Sí, un poco por esa época nos conocimos. Yo a nivel eh, emprendimiento he hecho bastantes cosas. Y Bueno, bastantes cosas. Siempre me ha gustado la creación de contenido. Eso es algo que bien sabes que siempre que haga contenido por unas o por otras cosas. Al principio de barras, en su momento competí y me gustaba crear contenido de entrenando, haciendo mis truquitos, tirándome mis pinitos, etcétera. Luego también creé contenido con cierto equipo que tú tenía. estabas al principio de las épocas de los Instastar y toda esta gente, ¿no? Un poco, sí, estuvimos ahí, nos metimos en ese meollo De de mundillo de redes. sí, y eso es lo que a día de hoy nos ha dado ciertos contactos que vendrán por aquí. Literal, ponle que si de todos esos proyectos o entornos en lo que has estado, ¿qué cosas has aprendido que digas, va, las puedo traer al proyecto? De todos los proyectos en los que he estado, el proyecto que más me ha enseñado que lo pueda transportar aquí es el trading en Forex. Yo soy trader de Forex ¿Sí? y eso es algo que me ha quitado bastante el miedo a arriesgarme a cualquier tipo de proyecto. O sea, cuando me presentaste esto, de una, vamos a hacerlo. Me gusta, es algo que me gusta, vamos a hacerlo. No me paro a pensar en y si sí, y si no, es que me gusta. No, sí, me gusta y no tengo esa parte del miedo. O sea, como trader tienes que crear una mentalidad de saber claro qué quieres, qué vas a hacer y dejar el miedo un poco aparte. Y creo que esa mentalidad que me ha ayudado a construir el hacer trader en Forex me ha ayudado muchísimo y lo puedo transportar aquí al podcast por lo que te digo. La parte del miedo lo tengo un poco más estabilizado, no es algo que me dé picos de emociones que yo diga, uff. ¿Y tú? En cuanto a de todos tus proyectos que has hecho, porque has hecho bastantes cosas, ¿qué crees que puedes transportar al podcast? Yo creo que hay diferentes facetas. Está por un lado la parte de creación de contenido, porque al final al haber tenido un canal de YouTube y subir contenido a redes sociales, a Instagram sobre todo y a YouTube, el presentarte tanto de la cámara, el enfocar el tipo de vídeos, la parte de miniaturas, un poco el cómo generar engagement, sí que puedo aportar ahí. Y luego también toda la parte de, digamos, marketing en cuanto a plataformas y o comercializar o vender el podcast. También creo que por ese lado se me puede dar bastante bien. Sobre todo porque al final hay alguno de los proyectos en los que he estado más en la parte de controller, de la gestión de la parte de costes y luego la gestión administrativa o estratégica, ¿no? Y esas dos ramas creo que son los dos puntos clave o puntos fuertes que yo diría, mira, aparte de otras cosas que se irán dando, porque al final somos dos personas para llevar un proyecto. Te quiero Sí, decir, al fin y al cabo, por la parte de redes, pues como pues comentamos antes, yo estuve en ese momento, sí me ha gustado las redes, he creado contenido, entiendo un poco cómo funcionan los algoritmos, cómo funciona el tema de colaboraciones y demás. Y bueno, también llevándolo a lo que te pregunté de, ¿has tenido proyectos? Y aparte de los proyectos, pues, tienes una vida fuera del trabajo. sí. ¿Qué momentos difíciles has tenido en tu vida y hubo en tus proyectos que haya sido un punto de tú decir, uff, y cómo lo has superado? Hay varios. El más reciente, digamos, sería hace como 2 años, el tener que mudarme a Canarias, cambiar de todo el entorno de familia, amigos, etcétera, en Madrid, a irte a Canarias a levantar un proyecto nuevo, ¿no? Aquello de, cuidado. No es lo mismo el crear proyectos o meterte en historias al lado de tu gente cercana, etcétera, digamos tu red de seguridad, a irte a otro lado completamente diferente donde no conoces a nadie, aunque es el mismo idioma, es el mismo país, pero es un entorno diferente, es un desafío y un reto en cuanto a que puede dar vértigo al principio. Y como eso, varios más que lo que te hacen es, cada vez que das ese salto, te das cuenta que eres capaz de ello. Y que muchas veces como que te frenas perdidamente y dices, uff, no sé, no sé, no sé. Cuando lo das dices, tardé mucho en darlo. ¿Vale? Eso, por ejemplo, es uno de los ejemplos que yo te pondría en cuanto a que, y de eso he aprendido un montón. De cara a lo que tú hablabas antes del trading, de cara a, eh, ok, quitarte el miedo a hacer cosas. Exacto. A ti te la da el trading, a mí me la ha dado, por ejemplo, el meterme en historias y el aprender de ellas. Me acuerdo que, por ejemplo, yo soy una persona que en el instituto, cuando había que presentar proyectos, los típicos trabajos de grupo, yo no era nunca el que quería presentar el trabajo. O sea, si me lo podía evitar, me lo evitaba. Es más, si podía no salir a la pizarra con el resto de la gente, lo evitaba. Literal. Y pasé con un grupo de colegas, a hablar todos los días en YouTube y estar frente a una cámara en Instagram y crearte vídeos hablando. Es como, vale, durante el camino hay un proceso de poco a poco ir rompiendo barreras y, digamos, ir ganando confianza tú a nivel personal, ¿no? Yo diría que por ese lado. ¿Y tú qué tal? Yo, bueno, para no volver a tocar el tema del trading, me voy a un momento personal. En cierto momento me iba cuando era más pequeño,
sobre los 15 años, sí me vi envuelto en situaciones que no eran muy favorables para mí ni para la vida a futuro que quería. Y decidí cambiar un poco mi círculo social, buscar una motivación que en ese momento fue entrenar y tener una ilusión por competir, buscar nuevas cosas que me gustasen. Me di cuenta que me gustaba leer y, y sobre todo creo que me ayudó la ilusión por algo, que en ese momento fue el deporte. Fue entrenar para algo, por algo, ese círculo nuevo que se creó en mi vida, que era totalmente al que tenía en ese momento. Un círculo en el que se hablaba de deporte, se hablaba de salud, de comer bien, de que ya no era bajar a hacer cualquier cosa en cualquier sitio, sino era bajar al parque a entrenar. Y a lo mejor estabas 6 horas en el parque, entrenabas 2, luego te quedabas hablando y hablabas de deportes o de cosas guays, cosas que me aportaban. Y eso fue lo que me ayudó bastante a coger otro rumbo y superar ese momento de mi vida en el que si no hubiera hecho eso, no sé qué habría pasado. Entonces le estás dando la razón a los padres con aquí que tus amigos te definen. Sí, Total, ¿no? sí, sí. Son esas cosas que cuando tienes 15 años dices, mira, qué pesado es la gente, tío. Pero luego cuando lo ves un poco más mayor dices, cuidado, Yo tengo personalidad y yo hago. cuidado, que todos hemos estado ahí, hemos pasado por ahí. Todo. Hay gente que se deja llevar más y otros que son como más personalidad y dice, mira, aunque tenga amigos que sean unos cabralocas, porque al final tú y yo somos del mismo barrio, conocemos a gente y nos hemos criado con gente que ha acabado muy bien y gente que ha acabado muy mal. Y eso es una realidad. Sí, sí, Y todos salimos de la misma zona, te de, quiero de lo decir, mismo. ¿vale? Y al final te das cuenta que la diferencia está en que cómo enfocan las personas, cómo conciben el entorno y cómo se relacionan o qué cogen para implementar en su vida y qué no. Porque literal es lo que hablamos. Y esa es la historia. Hablando de eso, que nos hemos criado en el mismo barrio, con la misma gente prácticamente, aún así, ¿qué nos diferencia el uno del otro? Que podamos aportarnos el uno al otro para el podcast. Que yo soy negro y tú blanco. Aparte de lo obvio. No, yo creo que, a ver, tenemos cosas similares. Tenemos una personalidad bastante parecida en cuanto a, oye, gente seria cuando hay que estar serio y gente jocosa o de modo chill cuando hay que estarlo. Y creo que somos personas que se complementan muy bien, ¿vale? En cuanto al enfoque ese. Y luego que también que cuando hay que ponerse en cuanto a, oye, mira, vamos a dedicarle tiempo a eso. Yo al menos soy una persona que si me voy a meter en un proyecto va a ser al 100%. No quiero medias tintas ni medio gas, porque literal es perder mi tiempo y el tuyo. Y para eso nos metemos aquí. Y que creo que eso nos asemeja mucho. Sí. Luego creo que hay cosas que nos complementan mucho en cuanto a, digamos, el recorrido o la trayectoria de cada uno. Yo al menos tengo un enfoque mucho más, digamos, de economía, de números, gestión administrativa, enfoque empresarial, etcétera. Y tú tienes también un enfoque vinculado a eso por toda la parte de bolsa, pero más de la parte de creación, porque tú has estado muy cerca de creadores de contenido, muy cerca de gente que tiene enfoque en cuanto a plataformas, en cuanto a negocios, diferentes tipos de negocios, etcétera. Y creo que son dos ramas que juntas pueden funcionar muy, muy bien. No sé qué opinas tú. Sí, opino algo parecido y para no repetir lo mismo que tú, yo creo que algo que nos diferencia y nos complementa es, como tú has dicho, es, bueno, meto un proyecto, un roadmap, algo que seguir, etcétera, y eres como, esto hay que hacer, esto hay que seguir. Y mi mente es un poco más soñadora. En plan, vamos a hacer esto. Me acuerdo cuando estaba buscando el tema de decoración en Mallorca, mira esto, mira lo otro. Me gusta intentar hacerlo todo lo mejor posible, ¿Sí? que a ti también, pero tú eres un poco más satiresa en plan de, vale, sí, me encantan tus ideas, me parece genial, Es verdad, las flipadas y el enfoque que ves, pero hay que aterrizar esto, estamos empezando, hay que hacer las cosas de esta manera. Entonces creo que está bien que en cierto momento del proyecto ponga los pies en tierra, pero también esa parte mía de soñar y intentar siempre lo mejor, siempre va a ser eso, que tiremos de un lado, tú tires del otro y encontremos ese punto de balance perfecto de vamos a soñar y a tirar lejos y intentar un poquito más de lo que teníamos en mente y también por el otro lado de, oye, estamos en este punto, vamos a ver cómo hacemos esto. Tío, ¿tú te acuerdas antes cuando estuvimos hablando de la cena, la noche esa de la cena? ¿Te acuerdas qué fue lo primero que dijimos? Mira, este es el primer paso para dar, para empezar el proyecto. ¿Fue el nombre? No me acuerdo. No, Creo no que fue es que yo creo el resumen de esas escenas hacer. hacer. Yo creo que el primer paso bueno, el primer paso fue, lo hacemos, dijimos lo hacemos, pero no sabíamos que era el nombre. Iba a ser el nombre, Nos claro. dimos la mano y nos tomamos 4 o 5 cervezas y para casa. Y yo creo que el primer paso fue hacer al otro día, literalmente al otro día, madrugamos, yo creo que entrenamos cada uno por su parte, quedamos para comer y fue empezar. Creo que lo primero que hablamos fue el pacto de socios. Es verdad, el pacto de socios.
Porque también es que una de las cosas que yo aprendí hace poco en uno de los negocios es meterte en negocios con amigos, o está todo muy bien claro, o hay unos rollos innecesarios luego, y de puta madre, todo muy bien cuando las cosas funcionan, pero basta que algo no esté muy claro o bien definido, etcétera, para que una amistad se reviente porque un proyecto no va como tiene que ir, o va demasiado bien, o hay malos entendidos, ¿no? Y yo vi necesario, no sé no sé si te parece algo agresivo a ti eso de primeras, que te soltase eso. No, sí, de hecho, creo que fue una conversación en la que, de hecho, casi que lo dijimos a la vez, en plan, hay que hacer patio de socios, hay que organizar esto, que se hace, que no se hace, y dejar todo muy claro, porque sí, somos amigos, somos colegas, queremos emprender un proyecto, pero es eso, es un proyecto, y en el proyecto pues hay cosas que hacer, que todo el mundo esté contento con lo que se hace, etcétera. O sea que ni agresivo ni nada, me pareció lo más correcto. Y me acuerdo que en la primera semana, es cosa mía, fue hablando por WhatsApp y apuntando ideas en las notas de iPhone, ¿puede ser? Y no lo compartía. Una nota compartida de iPhone los primeros días a modo de, mira, yo quiero hacer esto, tú quieres hacer lo otro. Me acuerdo que tú ibas investigando, mirando diferentes tipos de podcast en cuanto a, oye, mírate este podcast, esta idea puede estar guapa, este enfoque puede estar guapo, etcétera. Y es un poco en línea con lo que tú comentas antes, ¿no? Toda esa parte de creativa de quiero hacer esto, etcétera, y le ir dándole forma poco a poco, que al final es un poco respondiendo a la pregunta de antes, el qué nos diferencia y qué nos une, esa parte creativa tuya y la mía también, esa capacidad de poder llevar a tierra todas esas ideas tuyas, el que encajan perfectamente y que han hecho posible que hoy nos podamos colocar delante de la Sí, la verdad es que por ahora ha sido un engranaje perfecto. literal, tío. También yo creo que el que tú lleves toda la tierra es que estás acostumbrado a trabajar con gente. Sí. Yo, todo lo contrario, estoy acostumbrado a trabajar solo. Todos los proyectos que he hecho han sido solos. Entonces es como, lo que se me ocurra, lo hago. Te digo, yo en el último proyecto en el que estuve fueron 84 personas de plantilla, 84, y yo era el más pequeño de todos, ¿vale? Tú imagínate, plantarme ahí, el día 1 de trabajo, jefe nuevo, chaval de 30 años y negro, chill, En otra ciudad diferente a en la otra tuya. ciudad de frente, arrancamos, ¿sabes? Y al final eso me ha dado bastante empaque en cuanto a poder ver las cosas desde diferentes perspectivas y siempre digamos, aterrizar ideas o intentar aterrizarlas. Y todavía me queda la tira por aprender, pero piensa que tengo 32 ahora mismo y hasta los 60 y pico o 70 que nos vayamos a jubilar, no sé cuándo nos jubilaremos, eso será un tema a hablar en algún punto futuro. Yo tengo una precisión personal y es espero dedicarme y hacer cosas que me gusten tanto que no me jubile. Trabajar hasta siempre. Hasta siempre. Sí, Al final ese es modo pasión, ¿no? exacto. Total. Al final el trabajo es algo que tú haces y te genera dinero, ¿no? Sí. Y si te gusta, ¿por qué te vas a jubilar? Bueno, bro, y ya llevando el proyecto un poco más a tierra, para que también entiendan un poquito de lo que estamos hablando, ¿qué metas tenemos con este proyecto? A corto, mediano, largo plazo, Vale, nos- me acuerdo que hablamos de lanzar un teaser de primeros 24 episodios, ¿vale? Y que en esos 24 episodios viésemos cómo iba de rendimiento, sobre todo en cuanto a alcance, no tanto en cuanto a rendimiento económico, los primeros 24 episodios que calculamos que eran unos 6 meses sí, aproximadamente de teaser, ¿no? justo además, sí, sí. Yo al menos a nivel personal es que veamos que tenga interés la gente del podcast, interés, estaremos hablando yo al menos de tener una media de visitas pues fácil por encima de las 10.000, una historia así. No, sobre todo no tanto las primeras, pero sí que al llegar al Ecuador de los 6 meses, tener una media de 1.000 visitas por episodio sería un punto como para decir, vale, va tirando la cosa. Yo a nivel personal al menos. Y sí que a los 6 meses el poder estar monetizando el podcast. No te digo una cosa súper loca, pero sí que el conseguir que el rendimiento mínimo del podcast se sostenga de cara a toda la parte de costes de editores, etcétera, etcétera, que digamos empiecen a empatarse o esté cerca de empatarse. ¿Vale? Yo por lo menos a nivel personal, no sé tú qué opinas de eso. Sí, opino bastante igual que tú. O sea, tengo pensamientos bastante iguales en cuanto a, no en los 6 meses que el podcast ya se mantenga por sí solo o esté muy cerca, ¿Sí? en todo el tema de editores, decoración y demás. No en los 6 meses, sino en el año. Tengo dos metas, por decir así, es que el podcast se mantenga solo, ¿Vale? que veamos interés en la gente y que veamos que la gente quiere ver más cosas, que le gusta lo que hacemos y ya para estar finalizando el año, que dé algo de profit, lo que sea, no por nosotros, sino para reinvertirlo Sí. y mejorar la calidad.
en general de todo. Sí, hablando de reinvertir, ¿cuánto hemos destinado a este proyecto para el teaser? Pues así, para empezarlo a bote pronto, más de 2.000 euros. Un poquito más, Aproximadamente, sí. sí. Porque al final entre editores, las cámaras, etcétera, Bueno, o ha sea, habido cosas que no hemos comprado que ya tenías exacto, o sea, y 2.000 euros, otros como el espacio que por ejemplo no hemos alquilado, sino que es cedido. sí, ¿Dónde estamos ahora? nos lo dejan en el de jóvenes en Leganés. De Jóvenes de Leganés. Exacto. Eso quería comentar, o sea, han sido 2.000 euros con un poco de decoración, un poco al gusto nuestro, editores y demás, pero ya había una inversión previa que ya tenías hecha tú, Robert, que nos ayudan en la parte del vídeo, iluminación y demás. O sea, ya teníais una inversión hecha anteriormente con cámaras, que tenemos 3 cámaras, hay luces, hay varias cosas que esas inversiones ya se habían hecho antes. Sí. O sea, empezamos con 2.000 y pico, pero es que las cámaras no son baratas, los objetivos y demás, o sea que empezamos con 2.000 y algo, pero ya de antes tú ya tenías inversiones hechas por otro lado. Vale, mira, te compro lo del año. La pregunta que tengo es, ¿con cuánto cash de ingreso del canal dirías tú que estarías a gusto para final de año? Aproximadamente, una ¿De horquilla. ingreso o de profit? De ingreso. La parte de profit es como más complicado de calcular. Es que no sabía. ¿Ingreso por episodio? Porque al final esto es YouTube, es mensual. Cada 4 episodios aproximadamente. Vale, teniendo en mente lo que nos cuesta más o menos cada episodio, ¿Sí? yo creo que con unos 1.500 al mes estaría bien. Perfecto. Sí. Sí, porque al final eso te da como para que, digamos, puedas subir el podcast a otro nivel en cuanto también al set, etcétera, también otro tipo de, digamos, facilidades para la creación del contenido, etcétera, y todo lo que viene aparejado, ¿no? Que ahora mismo estamos yendo, digamos, con la horquilla limitada, intentando sacar el máximo rendimiento posible a lo que hay, pero sí que es verdad que si de repente tienes esa posibilidad de ingresar más y mejorar condiciones, estaríamos hablando Sí. de otra horquilla, de otra movida. Sí, exacto. O sea, es de los 1.500 es tener un poquito de margen para reinvertir. Porque realmente con 1.500 euros nos da para la producción y sacar un poquito para reinvertir. Caso es Y- que no es que para tirar billetes para el aire. No quieres petarlo tipo de Wild Project al No, final del por año querer. Nada, por y querer. facturar, no sé, 300.000 euros al final de año. No, a ver, 300.000 me valdría con unos 20, 30.000. Por querer, obvio. Pero siendo realistas y viendo el proyecto tal y como lo tenemos planteado, yo creo que unos 1.500, 2.000 mensual estaría bien a final de año. Vale. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué opinas? Yo creo que 1.500, 2.000 a final de año es factible. ¿Y crees Sinceramente. que es correcto desde un primer momento ya estar hablando de dinero del proyecto? Yo, ¿Tenerlo en mente? yo al menos sí, porque todo lo que va aparejado a proyectos cuesta dinero. Yo al menos, o será porque mi formación me ha llevado por ese lado, o porque mi experiencia me ha llevado por ese lado. Pero sí que incluso cuantifico el hecho que tú y yo estemos aquí y no estemos haciendo otra cosa, es un coste de oportunidad, ¿vale? Que va aparejado a un coste económico, porque tú ahora mismo podrías estar haciendo trading, haciendo otra cosa, que te dé un rendimiento. Y todo cuesta dinero. O sea, y por eso yo al menos todos los proyectos en los que me meto, ya sea, puede ser rendimiento monetario puro y duro o rendimiento en acciones que me sumen valor o me añadan. Pero al final todo se cuantifica en coste. No digo tanto a monetizar, pero sí que en coste. Y el coste debería tener una especie de revenue o de retorno, ¿vale? Y yo al menos, este tipo de proyectos que son proyectos empresariales, porque al final, más allá de que sea un medio de comunicación, que es un podcast, etcétera, es un proyecto empresarial de 2 amigos. Concibo que quizás no una horquilla 6 meses tan rígido, como decía yo al principio, puede ser un año, puede ser año y pico, pero sí que el tener la perspectiva de que esto se pueda mantener solo eso es clave. Sobre todo también porque entiendo que habrá un momento en el que te empiece a requerir mucho más tiempo y dedicación y que tendrás que quitárselo a otras cosas. ¿Por qué? Porque te gusta la dinámica, quieres meterle más tiempo, quieras invertir más de ti en el proyecto, te tiene que compensar también. Porque al final ni tus facturas ni tu casa se pagan del aire, Sí, se sí, sí. pagan de retornos. Yo al menos sí que creo que al principio, cuando la gente diseña las cosas, sobre todo proyectos de este estilo, deberían pensar en hacia dónde lo quiere llevar, un horizonte temporal de qué fases pasar, y luego el cuánto quieren invertir y cuánto quieren ganar y en qué momento quieren ganarlo. También porque entiendo que eso lo que te da es un roadmap, lo que tú decías antes de, para llegar aquí quiero hacer esto, esto y esto. No es lo mismo empezar un podcast que sea rollo pues, de chill, al aire, y a lo A que ver qué pasa. surja, a coger y decir, vale, Nico, queremos monetizar esto en 6, 12 meses.
Y sabemos que hay que meterle a piñón y a fuego aquí, a esto, a esto y a esto. No sé cómo lo ves, ¿sí, no? Sí, coincido totalmente. A ver, al final aquí es algo que nos gusta, como comentamos, algo que solemos hacer y lo hemos transportado a las plataformas, pero estamos invirtiendo tiempo, estamos invirtiendo dinero. Yo al final vivo aquí, pero tú te tienes que expresar desde otro país prácticamente. O sea, es España, pero Islas Canarias, 2 horas y pico el avión. está lejos. O sea, al final es tiempo. Y también es cuánto cuesta cada hora de nuestro tiempo. No lo podemos estar regalando. No podemos estar, bueno, vamos a hacer esto y si no hay dinero no pasa nada. No pasa nada. Pero tenerlo en mente es Sí, totalmente. total, es un tema de planificación, de tenerlo ahí, barruntando de cara a cuando tengas que diseñar o tomar acciones, tener en cuenta que vas hacia un objetivo concreto, que Sí. puede ser, ese puede ser uno de ellos, pero que tenerlo claro que lo es. Y también te digo, para llegar a eso tienes que tener un alcance, una notoriedad en plataformas que te lo va a dar el tipo de contenido que crees y el tipo de invitado que traigas. Eso es una de las grandes temáticas que nos tocó definir y decidir en cuanto a qué tipo de contenido crear en este podcast, qué enfoque darle y qué tipo de invitado vamos a traer. ¿Por qué? Porque hablamos al principio de que podemos enfocarlo en entretenimiento, o podemos enfocarlo mucho más a nivel técnico, o enfocarlo mucho más a nivel diálogo abierto, tipo la gente que se sienta en sofás, modo mesa redonda, modo chill y juntar a 4 o 5 colegas en todos los episodios. Tuvimos una, digamos, ahí lluvia de ideas de cómo queríamos enfocarlo. Por suerte teníamos una idea muy parecida, ¿no? Y estamos hablando, que lo comentabas tú antes, tocar salud. A mí me gustaría tocar también toda la parte del mundo de la empresa, porque al final, quieras que no, yo tengo una empresa y tengo proyectos personales que estoy arrancando y tú tienes toda la parte de Forex y todo el mundo del business y la bolsa, y el poder sentarnos con gente que ha tenido proyectos, tiene proyectos o quiere arrancar proyectos y aprender de qué les ha funcionado, qué no, y en qué están haciendo, y por qué no están haciendo lo que no estén haciendo, o por qué están haciendo las cosas que hacen, nos va a ayudar mucho a tanto para este proyecto en sí mismo como para cualquier otro, y seguramente haya gente que, viendo este tipo de vídeos, le pueda ser de utilidad, ¿vale? Esa parte, yo al menos sí que me gustaría tocar eso. Y luego también estaría la parte de, llamémoslo desarrollo personal, pero en cuanto a, yo soy el típico friki, tío, que empieza a ver, no soy psicólogo, pero empieza a ver vídeos de psicología, de criminología, son cosas que me puedo chupar horas, horas y horas delante de una pantalla mirando, porque quiero siempre entender el porqué de las cosas, el qué mueve un razonamiento que hay detrás de acciones, detrás de historias, ¿no? Y el poder sentarnos con gente de psicología, gente de, no sé, criminología, gente como de mundillos interesantes a nivel técnico y poder conversar con ellos en cuanto a conocer profesiones diferentes, conocer enfoques diferentes o conocer vivencias diferentes. O el simple hecho de un día poder hablar de Colombia. Me acuerdo que tú y yo un día hablamos de el viaje a Colombia y contándome cuál es la experiencia de, hostia, bro, volver y estar en Colombia. Me pasó esto, este enfoque, este enfoque, este enfoque. O gente del tipo, gente que se coge la moto, se cruza el África entero, o que yo me cogí la otra en la mochila, me fui a México, me lo crucé. Es un poder hablar, conversar y decir, pues mira, esto me sirvió para esto, aprendí esto, etcétera, etcétera. Lo veo súper interesante y enriquecedor. Ese tipo de enfoques, yo al menos sí que me gustaría traerlos al podcast. No sé si tienes tú alguna cosa diferente o algún tema que quieras tocar más. Sí, realmente, como dijiste tú, que coincidamos bastante y es un poco resumido en que cada conversación que tengamos aporte un poquito de valor a la gente, que todo el mundo se lleve algo, ya sea una enseñanza, una inspiración, porque puedes ver un vídeo de una persona que se dedica a algo totalmente diferente a lo tuyo, pero su historia te motiva, te inspira el, joder, esta persona ha conseguido esto, porque yo no lo voy a poder conseguir, aunque sea un camino totalmente diferente. Entonces eso, aportar valor en cualquiera de sus ámbitos, ya sea enseñanza, inspiración, aprender algo de, como comentabas tú, psicología, porque al final la psicología es algo que está continuamente en nosotros. También es que vamos a hablar de muchos temas, artistas de cantantes, escritores, pintores. Vamos a tocar diversos temas, pero sobre todo yo creo que lo que los une a todos es como la inspiración de gente que hace Total. cosas y se lleva un poquito más allá, que se empuja. También hablábamos que no somos especialistas en ninguna materia, pero que el podcast lo queremos enfocar de cara a aprender y que la gente aprenda con nosotros a la vez. Y habrá temas que, aunque no siendo especialistas en la materia, tengamos una opinión formada y que podamos contraargumentar o dar la opinión de algún tema de lo que sea que el invitado nos pueda comentar, ¿vale? Que no sea tan puramente entrevista-pregunta y simplemente recibir feedback de la persona, que en algún momento
no sé, empezamos a hablar de economía o de bolsa, en tu caso, o de empresa o de gestión de proyectos, que si yo tengo un punto de vista que aportar también a la conversación, más allá de que la entrevista sea a Pepito o a Menganito, poder aportarlo, tener esa libertad de, ¿vale? Pero sí que no nos sentemos con el lado de Nico Sánchez, Jordan Bielko, el doctorado en ciencias de la investigación, no sé qué, no, no es el rollo. Pero sí el poder tener una conversación abierta con quien sea, porque al final tú te puedes poner a hablar con cualquier persona, si no hay una cámara delante, le das tu opinión también de la historia. Exacto. No eres especialista en, pero siempre que tengas una opinión formada. Tampoco consiste en, vamos a ponernos aquí con un micrófono delante a soltar barbaridades sin tener ningún tipo de información, porque no es el caso y no es la idea del proyecto ni el concepto, ¿no? Sí, no, la idea es eso, tener una conversación. Obviamente va a ser más por nuestra parte porque estamos interesados en las personas que traigamos, pues si la persona que se siente aquí con nosotros, no solo que nosotros le podamos responder una pregunta que ella tenga, que se sienta en la total libertad de decir, oye chicos, ¿qué opináis de esto? O qué hacéis vosotros en este caso. Y por parte nuestra también, si en la conversación puedes dar la opinión, no pasar a otra pregunta, sino da tu opinión, tu punto de vista y demás, para que sea una conversación fluida más que una entrevista. Pues lo que has dicho, no somos entrevistadores, no somos... Literal. Y a nivel proyectos personal, porque yo entiendo que tú habrás hecho aquello de, después de las uvas, tomarte las 12 uvas, que te dicen, haz las propuestas, los propósitos de Año Nuevo. ¿Cuál es la lista de propósitos a nivel personal de Nico Sánchez para el 2025? ¿Y en qué puede ayudar esa lista de propósitos a que el podcast, este proyecto, crezca más? A ver. Primero, Me río. ¿hiciste la lista? No, no. ¿No? Empecemos por lo siguiente. No tomé uvas, me quedé dormido. Llegué a mi casa después de esta de tarde buena, noche buena ya. Llegué a mi casa, cené con mi madre y era muy pronto. Y claro, con las cervezas no iba que me caía por los suelos, pero con las cervezas llegas a casa, la calefacción puesta a cenar, pues te da un poco de sueño. Me tomé con mi madre en el sofá a ver la tele y nos quedamos dormidos los dos. Nos despertaron los petardos ya. Eran las 12 y pico. ¡Feliz Año Nuevo! Entonces, esa parte me la quité. En tema personal, como comenté, soy trader de Forex. Estaba trabajando con una empresa este 2024, pues ya he dejado de trabajar con ellos. Gestionaba cierto capital. Y en cuanto a Forex, una meta que tengo es este año volver a trabajar con alguna empresa, gestionar una buena cantidad de capital. Por otro lado, también invierto en criptos, ver un poco ganancias 2025 con este burro que estamos esperando todos los que invertimos en criptos. Y con el podcast, aprender a ser un mejor comunicador. O sea, formarme en ello y ser mejor en esto, porque es un proyecto que me hace bastante ilusión, que quiero empujar y sacar adelante. Y con el podcast eso, ser mejor comunicador, ver qué formaciones puedo llevar. Y yo creo que esos serían los tres principales objetivos que tendría para este año. ¿Y tú? ¿Qué tienes en mente? Porque tú tienes bastantes cosas abiertas. Sí, sí, sí. No, mi objetivo principal este año sería llevar la empresa, porque sabes que el año pasado abrimos una empresa con Pedro, con Robert, y que estamos ahí dándole mucha caña a toda la parte del mundillo calistenia con diferentes líneas de negocio. Y, digamos, estabilizar y escalar esa empresa, ¿vale? Creo que si consigo eso, y además de otros proyectos, pero eso, los otros ya venían caminando antes. Digamos, intentar estabilizar o escalar el nuevo. Y eso lo que me puede dar es un enfoque en cuanto a mejores habilidades de gestión y de planificación y de enfoque de proyectos, que eso serán cosas que nos vendrán, creo que muy bien a lo largo del año para enfocar, corregir y ir cambiando un poco seguramente el rumbo de hacia dónde queremos ir el podcast o tener la mente un poco más clara si tenemos que tomar decisiones clave, ¿vale? Porque eso se tendrá que dar y en función de cómo seamos de hábiles, podrá ir mejor o peor al podcast. Ya no hablo tanto de la parte de marketing, sino más de la parte de, vale, planificamos, invirtamos en esto. Pues quizás hay un momento que nos tenemos que sentar y decir, mira, Nico, tenemos que cambiar de espacio, invertir en esto para mejorar esto y que creo que esto puede venir bien por ta, 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 ta. Pero ese tipo de historias tienes que tener una especie de seguridad en ti mismo para tomarlas y esa seguridad te la va a dar el haberlo hecho muchas veces antes o haber tenido éxito en otros casos parecidos. Y creo que esas dos cosas pueden ir muy, muy juntas. Ya digo, y a nivel personal, esa es la trazabilidad que le veo. Además de otros proyectos, como tú dices, en los que estoy metido. También está la parte de el relanzar en mi canal de YouTube, porque lo dejé bastante parado, la verdad, porque hay una parte que ese canal estaba muy enfocado en cuanto a entrenar con mis colegas, modo chill, porque Tienen blog. sí, eran blogs. O sea, realmente yo nunca fui apasionado de el entrenamiento como divulgador de entrenamiento, sino que entrenaba para divertirme con mis amigos. Y había una cámara y la cámara grababa el rollo con mis amigos. ¿Qué pasa? Al tener que mudarme a Canarias por proyectos, etcétera, tus amigos ya no están cerca
y el crear los vídeos perdió sazón, no sé cómo decirlo, perdió chispa. Ya no tanto eso, sino en cuanto a que, hostia, ya mi tiempo lo estoy invirtiendo en otras muchas cosas. A los chavales les veo una vez al mes cuando voy a Madrid y no quiero estar grabando vídeos con ellos. Me apetece estar sentado por ahí charlando con ellos otras historias Sí, ya entrenas todo el rato como... en vez de estar y ya entreno allí tranquilamente sin grabarme y etcétera. ¿Ya ves? Pero y además, como nunca lo enfoqué de cara a ser entrenador personal o algo así vinculado al mundo del deporte, no me supuso tampoco el tengo que sí o sí seguir a pie de cañón del canal porque me empezó como a decaer la motivación. Y quiero reflotarlo, sobre todo para enfocarlo en la parte de que sean blogs, volver a que sean blogs, pero no tanto puramente entrenar, sino que la gente conozca más el yo de ahora, la parte de los proyectos, la parte también de vídeos entrenando, porque muchas veces nuestro día entero, esta mañana hemos ido Robert y yo a unas cosas de la empresa, ahora estamos grabando esto, mañana nos pegamos un entrenamiento y me iré, etcétera. Ese tipo de conceptos que la gente vea tu vida, volver a traerlo a YouTube. Y eso al final lo que va a dar es presencia y notoriedad frente a cámara, que nos va a ayudar mucho de cara a saber cómo enfocar. Bueno, ya hablando de las metas personales que tenemos cada uno, volvamos a tocar un poco lo que hablamos antes. ¿Qué metas tienes para el podcast? Alguna que no hayamos tocado antes. Que llegue a 10.000 seguidores, mínimo, ¿vale? Mínimo, meta de objetivo de 10.000 seguidores. Personas que digas, hemos creado una comunidad. ¿Y tú qué? Tengo exactamente el Sí, ¿no? momento. De 10.000 y 30.000 por si se dan las cosas bien. Hablo, 30.000. hablo de mínimo de 10.000 en cuanto a, vale, tenemos una comunidad creada, no es una gran comunidad, pero ya es una comunidad y de repente, tío, claro, o sea, y tú ves ahí Son 10.000 la personas. cifra y piensas que, claro, ahí detrás hay personas. Es eso. Sí, yo creo que acabar el año con mínimo 10.000 y ya si son 30.000, me sentía bastante orgulloso de lo que habríamos hecho durante todo el año. La historia es, eso sería muy potente, pero tú tienes en mente a alguien que tú digas, si pudiera entrevistar a alguien, imagínate que el podcast lo peta, ¿vale? Tú imagínate que el podcast lo peta, el podcast de aquí a un año es mainstream total y hay como mucha gente interesada en venir al podcast y que casi que tú puedas elegir a quién traer o que incluso si invitas a alguien ya conocido, hay unas posibilidades altas, probabilidades altas de que esa persona diga, voy porque ya os conoce y ya sabe quiénes somos, ¿no? ¿A quién tú dirías? Buah, ponerle enfrente sería súper loco. Yo tengo claro dos personas, ¿A quién es? que no sé si los conoces. Me sorprendería si los conoces. Uno se llama Yokoi Kenji. Es un trabajador social que es mitad japonés, mitad colombiano. Y hace una labor social bastante guay en Colombia, pero aparte da muchas conferencias. Tipo motivacionales o qué le ayudó a él en ese cambio, porque son dos culturas muy diferentes. La cultura de Colombia es totalmente diferente a la japonesa y sus conferencias se basan en eso. Y otra persona es Diego Dreyfus. No sé si lo conoces. Pues es un coach personal de empresa, de deporte, de todo. Y me gusta un poco bastante su filosofía de vida, la forma de expresarse, la forma en la que habla. Y también hay un plus que solo da un podcast en toda su vida. Wow. Uno y era un amigo suyo. Entonces me encantaría. ¿Y tú a quién te hace ilusión traer? Realmente eso. ¿A quién te hace ilusión traer y entrevistar y aprender? Ilusión traer, te diría alguien como un tipo Ibai, sentar a alguien tipo Ibai delante tuyo y decir, este tío es uno de los tochos de la comunicación en plataformas digitales. En habla hispana, porque tiene que ser habla hispana. Alguien como Ibai, sentarnos y poder, además como ahora está haciendo el cambio físico, etcétera, poder hablar con él, tanto la parte personal como la parte de business, etcétera. Creo que es una conversación muy, muy potente. Y otra persona, no tanto ilusión, pero sí que lo llamaría en cuanto a decir, tío, hemos llegado. Y no sé quién será en ese momento, pero es el cargo, es al presidente del gobierno de España. Tú imagínate ese escenario, Nico. Imagínate un escenario, fuera de coño. Ahora es Sánchez y mañana puede ser el que sea. Pero te quiero decir, sentarnos tú y yo, dos chavales criados en Leganés, frente al presidente del gobierno de España, hablando con él en nuestro podcast. Es un disparate. Y sobre todo el tono de conversación que tenemos y demás, se saldría totalmente de lo que estamos acostumbrados a Lo verle. que te voy, es a lo que te voy. Es tanto en cuanto a no es la persona, sino el cargo en cuanto a, hostia, hemos llegado a eso. ¿Sabes lo que te digo? Y sería muy, muy bestia. Muy bestia. Porque si hubiese la tecnología avanzado y tienes el típico pinganillo que te traduce en real time, me vez presidente del gobierno de España, un Barack Obama, pues yo me lo siento aquí delante y hablo con él. Porque es un personaje que creo que es potentísimo a la hora de hablar y que ha sido muy relevante para la evolución, tanto a nivel social, económico, a nivel global.
primer presidente americano negro, etcétera. Como hay muchos precedentes que en cuanto a, hostia, me gustaría mucho sentarme quedando un perfil así. Soy como el podcast es español, en español, presidente del gobierno nacional. Bueno, a ver, igualmente, tú sabes inglés, yo sé un poco y estoy estudiando. Hello, how are you? Se puede tirar en inglés esa entrevista con Barack Obama. En cuanto a lo que estábamos comentando de ilusión sobre personas que queremos entrevistar o nos haría ilusión entrevistar, ¿qué sientes al grabar ese primer episodio? Uf, yo me acuerdo, antes cuando estábamos comiendo, te lo dije, un toque de nervios, la chispita esta en la tripa, en el estómago de vamos a arrancar con el primer episodio, ¿vale? Además, creo que al principio de la conversación se ha notado un poco que íbamos como un poquito más acelerado de tono, de tal, Seguramente. y ahora estamos como mucho más relajados, ¿no? Es esas maripositas de ese nuevo amor, sí, ese nuevo romance que hay, ¿no? Lo diría así, tío, es maripositas. En cuanto a, hablamos de esto hace un mes, le hemos dado forma, hemos arrancado, y la motivación está de, hostia, a ver hasta dónde puede llegar esto. ¿Y tú qué? Totalmente eso, ilusión. Porque hacía mucho no empezaba un proyecto nuevo, porque al final sí, progreso mis proyectos que tengo, pero no es algo nuevo. Y me hacía muchísima ilusión empezar algo nuevo, es algo que me gusta y también es algo que no estaba en mente, como comentamos, pero no, o sea, en mis planes no estaba 2025 pensar un podcast. Entonces también tiene esa cosa de sorpresa, ilusión, entonces me siento Y no había, ilusionado. y no había una parte de ti que tuviera ese miedo en cuanto a qué pensará, yo qué sé, mi vecino, mi colega. Porque de repente es un, ¿qué hace este haciendo un podcast? ¿Sabes? No, tío, ¿No? no, no. Es por lo que te digo, yo creo que esa parte del trading, la parte del miedo, como que está neutralizada. No te podría decir que por lo general le podía dar miedo a la gente de qué opinen o qué voy a hacer, cómo voy a hablar, no, todo lo contrario, ganas, ilusión. Lo único que he tenido en mente es cómo voy a mejorar a lo largo de todo este tiempo para comunicar mejor. Eso es lo único que he tenido en mente, pero lo que es miedo, no he tenido ningún tipo de miedo. Tenía ganas de venir aquí, me lo comentaste antes cuando nos vimos. ¿Tienes miedo? ¿Estás ansioso? No, tengo ganas ya de ir, montar todo y sentarme a grabar. ¿Y tú? Literal. ¿Sí tenías un poquito de miedo? Miedo no, pero calor tenía. Que hasta hace un rato estaba rojo, rojo. Sí, pero eso ya son otros temas que no tienen nada que ver con el miedo. A ver, miedo no, yo miedo no, pero sí hay una parte de respeto, llamémoslo, en cuanto a, porque al final miedo sí que, miedo a la exposición tenía en el instituto, o el primer vídeo de YouTube, me acuerdo que era por el 2017, cuando me grabé el primer vídeo, que tuve que hacer como 30 tomas. El momento de publicarlo, mi cabeza era aquello de, hostia, toda la gente que conoces, que de repente te van a ver haciendo un vídeo de YouTube, es en plan de, y te creas unas películas en la cabeza que flipas, que la gente va a pensar, ¿y este qué hace haciendo vídeos, este personaje y tal? Eso al principio lo tenía, pero luego se te quita, porque cuando te das cuenta que a la gente no le importas nada, Exacto. no le importas a nadie, salvo un ratito y poco más, se te quita esas tonterías y te centras, ¿no? No tanto miedo, pero sí que respeto, y te lo decía en cuanto a que para mí es mucho más cómodo arrancar el primer episodio, primeros episodios con gente, primero tú y yo, y luego con gente conocida. Imagínate que llega un momento, episodio 5 6 7 empezamos a traer a gente súper pro de materias y el estar a la altura de la conversación. Eso no es miedo, al menos yo no lo identifico como miedo, pero sí respeto en cuanto a que el podcast, según vaya evolucionando, te va a exigir que tú vayas creciendo. Sí. ¿Por qué? Porque el perfil de la gente que traigas no es lo mismo el que tú y yo tengamos aquí a hablar o traigamos a un psicólogo, psicóloga, que es amigo nuestro, que va a ser una conversación como mucho más fácil a que esa misma persona te aparezca en el episodio 2 y no lo conozcas de nada y sea un psicólogo pro. Y ese respeto en cuanto a, hostia, vale, vamos a ponernos con una cámara, con gente pro que lo mismo no nos conoce, a conversar, el estar a la altura de la conversación y en temas que no somos especialistas. Por eso también el descargarnos de la presión de no somos licenciados ni doctorados en estos temas, simplemente queremos conversar y charlar y aportar valor a la comunidad. Exacto. Y ya no solo por la parte de aportar valor, nosotros, que seguramente podemos aportar muchas cosas, sino eso, la gente que venga, como tú has dicho, seguramente vengan expertos en la materia de muchísimas cosas que no tengamos ni idea y simplemente tengamos muchas preguntas y dejar que nos enseñen, literalmente, Literal. ¿Qué te gustaría que la gente se llevase de este episodio, tío? que nos conozcan un poco a nosotros y conozcan el proyecto, que sepan para dónde vamos, porque al final nosotros sabemos para dónde vamos, tenemos claro el proyecto y para dónde es, y que la gente como que lo coja así cercano, que siga esto de cerca con nosotros, que tenga ganas de acompañarnos, que
eso, yo creo que es conocernos a nosotros, al proyecto, y que vean esas ganas, esa ambición, por decirlo así, esas ganas de progresar que tenemos y que se unan a nosotros. Tú, por tu parte, ¿qué tienes en mente en cuanto a esto? Like y suscríbete. ¿Te imaginas? No, a ver, al final es un poco lo que tú dices. Es el conocernos a nosotros, conocer un poco el proyecto y el que esto arranca y es un crecimiento que queremos compartir con ellos y con ellas, ¿no? Y que todo aquel que se quiera subir al barco, ya sea ahora o ya sea en el futuro, es más que bienvenido, porque al final esto lo que queremos es un poco que nos valga a nosotros para diferentes aspectos de nuestra vida y que si, yo al menos era el enfoque que tienen los vídeos míos en otro canal, que si con que a una persona le valga de verdad las cosas que vayan siendo aquí, como para que le cambie la vida, le transforme, le cambie el enfoque, le ayude en momentos jodidos o complicados o de toma de decisiones, el podcast, más allá de la parte de rendimiento de números económicos, etcétera, habrá tenido impacto real, ¿vale? Y eso es un poco el concepto que yo siempre persigo y que perseguimos con esto. Es eso, es una persona, es una vida, alguien que se está sentando a vernos, está tomando parte de su tiempo y sí, que coincido bastante con eso. Y también has dicho like y suscríbete. ¿Qué le dirías a una persona que está en duda de si se suscribe o si no sigue la pista? ¿Qué le dirías a alguien que está viendo ese primer vídeo y no tiene claro muy bien si seguir de cerca el proyecto, si suscribirse, como te has dicho? Yo como todo un poco, darle un voto de confianza. Entiendo que quizás este primer episodio es más de presentación. También el que nuestra idea es que sea una comunidad activa de cara a leer el feedback de la gente que nos sigue, saber qué tipo de temas o conceptos le puede interesar, también para orientar nosotros hacia el tipo de invitados y el cómo ir pivotando y corrigiendo las entrevistas, porque habrá muchas cosas que, por ejemplo, metamos muchas muletillas al principio, nos enredemos con temas que iremos corrigiendo conforme al feedback de la gente y que son el tipo de cosas que en plataformas digitales pueden hacer que la gente o se la haga muy pesada o poco ameno en la conversación, etcétera. Ese tipo de cosas, estaremos atentos a ellas, estaremos o escucha activa a la comunidad para ir corrigiéndolas y que literal ¿Qué pasa, mi gente? ¿Cómo estamos? Como habéis visto, ya tenemos otra ropa. Estamos situados de diferentes maneras, que tuvimos un fallo técnico con las tarjetas de la cámara. En fin, dejaron de grabar y ya fue solo al final del episodio. Entonces, bueno, queríamos tomarnos este momento para despedirnos, agradecer un poco. Y que al final esto es un poco la señal del podcast. Aunque salga mal, lo seguimos haciendo. Y el Naturalidad. rollo de esto consiste también en querer trasladaros un poco la naturalidad y la normalidad que hay detrás de las personas que montamos esto, ¿vale? El rollo de entonces, ¿cuál es? Simplemente terminar de hacer el cierre, despedirnos de vosotros y también comentaros que la idea del podcast es, tenemos un amplio abanico de personas o perfiles que vamos a invitar a traer, pero seguramente que conforme vayamos subiendo los episodios, vayan saliendo o vosotros mismos conozcáis a gente o vosotros mismos seáis perfiles que digáis, pues puede estar guay, Exacto. participar o estar en una de estas charlas. Sentiros libres de comentarlo, ya sea por aquí o es más fácil que sea por DM directos de Instagram, que nos mandéis me interesaría participar o conozco a esta persona que puede estar interesante participar en una charla de las vuestras. Dejádnoslo saber, nosotros estamos abiertos siempre a este tipo de conversaciones. Y al final realmente lo que quedaba del otro episodio era solo el cierre un poco y era la idea de lo que queríamos venir a contar hoy aquí. Existía la posibilidad de poder sentarnos Nico y yo enfrente con la misma ropa y hacer como que no había pasado nada, pero realmente es oye, terminamos de grabar, pasó eso, la normalidad, lo contamos. Sí, y al final yo creo que en ese proyecto estamos hablando un poco de cómo queríamos enfocarlo y lo queremos enfocar en esto, en naturalidad, lo que salió, contar qué sale bien, qué sale mal, y esto son unas cosas, el primer episodio ya salió algo mal, lo contamos y no pasa absolutamente nada. Estas son las cosas que pasan en los proyectos cuando se empiezan y fuera. Totalmente. Y como sabéis, al final en este proyecto tenemos una cantidad importante de inversión metida, pero también recordamos que hay una parte importante que es la cesión del espacio, la sala, que nos la deja el Ayuntamiento de Leganés, en concreto la Delegación de Juventud, de Jóvenes de Leganés. Así que agradecer al de Jóvenes de Leganés por apostar por nosotros y a impulsar este proyecto, teniéndonos el espacio y algunos de los materiales que podéis ver, más allá de la otra parte de la inversión que ya hemos hecho nosotros, ¿no? Así que muchas gracias al de Jóvenes por apoyar iniciativas de gente de la ciudad que quieren lanzar propuestas o proyectos, ¿no? Exacto. Y poco más, y lo de siempre, ¿no? El likear el vídeo, comentar, porque al final ese tipo de acciones mínimas ayudan muchísimo a que el proyecto crezca. Que el proyecto crezca, lleguemos a más gente. Ese tipo de acciones mínimas ayudan a que el proyecto crezca y que mucha más gente lo pueda ver. Así que es muy fácil, likear el vídeo, comentar qué os ha parecido, con qué os habéis quedado interesante del vídeo de hoy y simplemente darle a seguir también porque estaremos echando un ojo ahí. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por apoyarnos y Un abrazo grande y nos vemos pronto. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Chao.